Un gusto darles la bienvenida también a los que vienen llegando ahora. Un placer para mí. Si hay algo que a uno como intelectual ciudadano, entre comillas, de a pie, le anima es ver esta audiencia, este interés, porque a veces uno cree que está solo en el interés por las cosas públicas. Entonces es interesante ver que hay otros compatriotas chilenos y chilenas interesados. Entonces, vuelvo al tema. No soy experto en derecho. Para los que vienen llegando, me asomo normalmente desde la reflexión normativa y ético-política, que es el ángulo que a mí normalmente me interesa para pensar la política. Les preveo, o les prevengo, si ustedes quieren, desde antemano, que obviamente es una reflexión desde cierto punto de vista y que puede sonar en cierto sentido como algo fuera de la experiencia histórica inmediata que ustedes y yo estamos teniendo. Pero, bueno, la reflexión tiene esa gracia que nos permite colocarnos en escenarios diversos, al menos como escenarios deseables. Entonces la idea mía es voy a hacer primero un enmarque desde donde estoy leyendo algunos conceptos que considero importantes. Que estos los considero importantes, estimados, no significa que los vaya a ver todos y que no haya otros que queden fuera. Tercero y por último, decirles que, bueno, tengo muchas malas costumbres como profesor de varios años, o defectos o mañas que uno tiene, y entre las cuales a veces hablo muy rápido, como las palabras. Entonces ustedes con toda libertad, de repente si ven que voy como caballo carrera y no me pueden seguir, ustedes, Pablo, por favor, más lento, o puede repetir eso, no tengo ningún problema que me interrumpa. Pero sí, me falta la agüita nomás por si acá hay una, o cualquier cosa para la garganta. Sí, para las preguntas después, cuando tengamos el espacio. Y por último decirles que yo normalmente, yo sé que no es el ideal y les iba a traer un PowerPoint, pero no alcancé por otras labores académicas que tengo también. Así estamos los profes, tenemos mucho que hacer, para los que son profes lo saben. Les iba a hacer un PowerPoint, no alcancé, y yo tengo la mala costumbre, o buena, de seguir unas notas porque me permite restringirme en el tiempo que voy a usar y no irme por las ramas, queridos asistentes. A lo cual soy muy dado porque me gusta hacer paréntesis, me entusiasmo, me voy. Entonces voy a seguir estas notitas que he tomado para ustedes. Primero entonces, la reflexión ético-política. Vamos a dejarlo al tiro con agua porque si se me trapica la lengua, estimado, ya... Lo titulo el primer punto, la reflexión ético-política en medio de la crisis actual, el enmarque desde el cual leemos algunos conceptos pensando en una nueva constitución. No podemos comenzar a compartir con ustedes un grupo de conceptos como si estos fuesen manzanas, naranjas o peras que caen del cielo de manera disparatada, inconexa, fuera del tiempo y del espacio. Por eso comenzamos con una suerte de marco de lectura desde el cual estamos hablando y compartiendo con ustedes. Nos aproximamos a esta temática desde una combinatoria, si ustedes quieren, de teoría crítica por un lado, o de ejercicio de teoría crítica por un lado, y una opción por un republicanismo democrático por el otro. Esas son las marcas desde las cuales hablo. Republicanismo democrático más teoría crítica. 1. Podemos tomar en cuenta la afirmación de Marx cuando sostenía que la crítica de la religión existente en su tiempo, que estaba practicando a propósito de unas lecturas sobre Hegel que él hacía cuando era joven, está basada en un cierto ideario ético que a mí me ha parecido siempre interesante poder asumir. Ese ideario nos demandaba considerar al ser humano la esencia suprema para el ser humano. Y de ahí derivaba un imperativo categórico, luchar por invertir o dar vueltas, si ustedes quieren, todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado o despreciado.
La teoría, se decía, tenía que convertirse también en poder material, en tanto y cuanto puede traducir y encarnar, proyectar el quehacer ciudadano. Y esto puede suceder, estimados, cuando esa crítica que le hacemos al presente se hace radical. Y ser radical, se decía ya, en esa filosofía, es atacar el problema por la raíz. Y la raíz para el ser humano es el hombre mismo. ¿Me lo va a cambiar? ¿Está prendido? ¿Aló? ¿Ahí sí? Oiga, pero ustedes no tengan vergüenza, pueden marcarme las cosas. Ese es el talante ético que a mí me interesa. No siempre lo puedo representar, no siempre lo puedo encarnar. Dos, digo que solo en estos últimos 100 años que la humanidad, o un sector de ella, ha creado las condiciones para su autodestrucción, sea de manera directa, con conflagraciones nucleares o similares, o de manera indirecta, mediante una alteración irreversible de las condiciones medioambientales. Con el humano, la naturaleza se ha sobrepasado a sí misma, con lo cual ha tomado un enorme riesgo, el riesgo de la catástrofe, expresado en los diversos holocaustos que hemos vivido, en el norte poderoso, pero también entre nosotros, al sur del mundo. Somos testigos de la cristalización actual de fenómenos turbulentos en el espacio económico, financiero, medioambiental, de una magnitud que quizás no estamos en condiciones de dimensionar, sea porque caminamos sobre ellos, sea porque no tenemos a la mano suficientes elementos. Sin embargo, Auschwitz y los holocaustos latinoamericanos ya estuvieron aquí y nos dejaron tarea. Tercero, las discusiones actuales, 1.3, sobre democracia, justicia, solidaridad, participación, nueva constitución u otros, a nivel local, nacional o global, se marcan en el nuevo contexto, que puede leerse como expresión y resultante, paradojal en muchos sentidos, de lo que llamamos una dialéctica de modernización en clave globalizante. Este proceso de globalización modernizante tiene como eje impulsor una singular alianza de economía capitalista y revolución tecnológica. La globalización financiero-mercantil, así como mediático-tecnológica, se ha vuelto una suerte de proyecto sin utopía, que se incorpora a estados y países y redefine espacios, territorios, relaciones sociales y formas del desarrollo en una pretensión de progreso infinito. El problema, estimado, es que progreso infinito y crecimiento ilimitado, puestos como algo factible y vector de este proceso, terminan reproduciendo a nivel global condiciones de desigualdad y de liquidación de los dos principales factores, de toda posibilidad de vida y riqueza, el ser humano y la naturaleza. Estas nuevas situaciones estarían a la base de lo que algunos han llamado la nueva fase o nuevo espíritu del capitalismo, ahora generalizado. Allí se daría entonces la transvaloración de todos los valores para dejar solo el cálculo medio-fin, costo-beneficio, maximización, renunciando muchas veces a la dimensión utópica o normativa. 1.4. Estamos hablando entonces de política, democracia, constitución, participación, libertades, en medio de una múltiple crisis ecológica, lo sabemos, contaminación más cambio climático. Siempre me gusta decirle a mis estudiantes que ya hace más de 10 años los físicos, tanto de Estados Unidos como de Europa y Japón, advirtieron a los gobiernos que era perentorio bajar de 380 partículas por millón o 400 lanzadas diariamente de dióxido de carbono a la atmósfera a 350 ppm. Y que eso no se hacía en un plazo determinado, los cambios medioambientales resultarían irreversibles. Por supuesto, hasta ahora no ha habido una modificación radical del sistema de vida. Pero eso lo decían los físicos, no son los politólogos, no son los políticos. Bajar de 400 partículas por millón diarias emitidas a la atmósfera de dióxido de carbono, de gas metano y de otros gases, a 350
A eso me refiero con crisis ecológica. Tenemos una crisis cultural que afecta a la dificultad de encontrar sentidos y significados compartibles para la vida en común, en medio de un mundo tecnificado. Tenemos a veces presencia dentro de nuestra cultura de ingredientes nihilistas y cínicos. Una crisis económica que estaría a la base de las otras, evidenciando una contradicción entre la aspiración a la universalidad del acceso a los bienes comunes y los derechos humanos y su apropiación privado-selectiva, regida por el interés privado y las exigencias de ganancia y beneficio. Una crisis política, ecológica, cultural, económica, política. La mera representación liberal binominalizada se ve impotente, limitada y cooptada por el poder económico financiero. Vivimos una escisión entre voluntad soberana, sus necesidades y proyecciones, y el devenir del ámbito de lo público. Entonces vamos a pasar de aquí. De lo que se trataba aquí, espérense porque a veces me pierdo con las páginas. De lo que se trataba aquí entonces de que en general lo que está en cuestión es la dimensión de lo común que puede ser compartido. Eso es tanto en el ámbito medioambiental, cultural, económico como político. Eso es lo que hoy está en cuestión y ustedes y yo estamos pensando en medio de ese proceso. A partir de ahí entonces traigo a colación algunos términos que podrían servirnos para traducir esta aproximación a una nueva constitución. Espérenme un poco, lo que pasa es que yo mismo a veces me pierdo con las páginas. No crean que no le sucede a los profes, le sucede. O sea, siempre hay una página que se me pierde. Por todo esto es que adquiere más importancia la experiencia de coparticipación. Es un ejercicio el que podríamos iniciar con los cabildos u otras experiencias que rara vez se posibilita en la historia de un país. El de una sociedad que se autogobierna a sí misma al fijar desde sí misma, informada y debatidamente, el diseño y los principios bajo los cuales quiere vivir en común. Principios y diseños que desde lo alto de las élites deberían poner a disposición de todos nosotros el día de mañana para refrendarlos o no. Desde mi punto de vista, lo digo de entrada, soy partidario de una asamblea constituyente como camino adecuado para el fin que se quiere obtener. ¿Que tiene peligros o riesgos? Claro, ¿cómo no? La política es también el arte de abordar la incertidumbre que crea nuestra propia manera moderna de vivir, ver y crear las cosas. No hay política sin conflictividad y sin grados de incertidumbre. Solo en los cementerios, se nos ha recordado muchas veces, la paz al parecer se alcanza de manera completa. Pero nuestras élites le temen a un pueblo y sociedad autoorganizado, con grados de autonomía, deliberante y opinante crítico. Podríamos querer un país distinto al que ellos nos ofrecen todos los días, y eso es peligroso para la mantención de las cuotas de poder respectivas. Por eso nuestra política real es limitada, restringida. Y ya lo decía alguien como Jaime Guzmán, no hay que volverle a dar a este pueblo la oportunidad de que se equivoque en su opción o elección. Siempre tiene que querer lo que nosotros queremos decir. No hay que darle la oportunidad a este pueblo a que salga de las cavernas de la ignorancia, la apatía, el no estar ni ahí, el desinterés por lo común, de la ilusión de la salvación individual, de su apego al consumo y las cosas. Se trata de que este pueblo, ustedes y yo, no volvamos a pensar. De eso se ha tratado a mi modesto juicio en estos últimos 73 hasta ahora, ¿me entienden? De que ustedes y yo no volvamos a pensar. Traigo entonces a colación algunos términos que podrían servirnos y que en algún momento nosotros pretendimos traducir. Este texto está, les voy a leer algunas cositas después en un trabajito con los colegas
en ciencia política, aproximaciones a una nueva constitución. Segundo, de la política y lo político. Partimos, haciendo una distinción entre lo político y la política. Las dos caras de una moneda, estimados y estimadas. La creemos útil, por cuanto permite diferenciar entre el espacio de mediación institucional de la actividad política, su reglamentación y código, partidos, congreso, presidente, elecciones, prensa, etcétera. Si se quiere, Poder Judicial, el momento sistémico, distinguido de la dimensión ético-normativa de definición esencial que trasciende lo sistémico y que se ubica a nivel de la intercomprensión o entendimiento mutuo entre los ciudadanos por aquello que sea o signifique para ellos la cosa pública y lo común. En la actualidad esta distinción ha tendido a borrarse con las consecuencias para el momento comprensivo definitorio de lo que se entiende por política, por actividad política, por ciudadano, por sociedad, por economía, etc. Entonces, muchas veces la imagen de la política tiende a identificarse fundamentalmente con sus aspectos instrumentales de mediación o intermediación y sus problemas: funcionamiento, estabilidad o el famoso dicho que las instituciones funcionen. Es decir, política democrática para muchos hoy es democracia procedimental y se dejan afuera las discusiones sobre aspectos sustantivos. Esta distinción de perderse, estimados, puede implicar eliminar o disecar la dinámica del movimiento democrático, efectuando una reducción e identificación fundamentalmente con sus componentes técnico-pragmáticos. Lo que quiero decir entonces es que la política y lo político son terrenos no solo del acuerdo, sino también del conflicto y del disenso. La política y lo político no son solo terreno de los expertos, de los tecnócratas, de los que supuestamente saben, o de la ciencia, sino también terreno de la dimensión de los valores y las normas de cómo queremos vivir en común. Tercer concepto, de la libertad. Entonces hemos visto contexto, hemos visto de lo político y la política. Tercera idea o concepto a compartir, libertad. Un elemento fundamental para nosotros tiene que ver con la forma de concebir y definir la libertad. El ideario que a mí me interesa se distingue del de la libertad liberal. Para el republicanismo democrático moderno, la libertad hay que entenderla como expresión de ausencia de dominación en el accionar de un ciudadano o de una comunidad de ciudadanos. Para el liberalismo, como es sabido, se trata de la libertad en un sentido negativo. Somos libres en cuanto actuamos en ausencia de interferencias externas. Pero una interferencia podría ser validable si aquella es justa y no arbitraria. Entonces la libertad no puede definirse solamente por la ausencia de interferencia externa en mis actos o decisiones, sino también por la ausencia de dominación, es decir, por la existencia o no de una capacidad arbitraria de otros, instituciones o no, para interferir en mi vida y en mis decisiones. Se trataría de ir más allá de la diferencia o dicotomía entre libertad negativa y libertad positiva. El ideario liberal ha defendido la tesis de que la libertad de cada cual comienza y termina donde comienza y termina la libertad de los demás. Esa definición ha sido condensada en la expresión de libertad negativa. La idea de libertad positiva va en otra dirección y apunta a la búsqueda del autodominio que puede tener cada cual sobre sí mismo, ser su propio dueño. Pero para muchos sería necesario hoy día, considerando los elementos positivos de la libertad positiva y negativa, dar un paso más allá. Y se trata de ir hacia la autorrealización y autodominio. El modo moderno de plantear las cosas va a subrayar el rol del individuo, de sus opciones e intereses personal privados, lo sabemos, y deja en la penumbra el ideal de compromiso público activo. Esta forma de ver las cosas vía contraposiciones crea confusión. En particular, impiden o tienden a hacerlo
la emergencia de una tercera manera de entender la libertad, una tercera posibilidad que estaría ubicada en una relectura actualizada de esta visión, la cual, en vez de considerar que la libertad consiste en no ser interferido por otros o solamente en el ejercicio del autodominio individual privado, la entiende como expresión de una ausencia de dominio por otros. Esto es, libertad como ausencia de servidumbre, Cuando se habla aquí de ausencia de dominio, se trata de diferenciarse de la perspectiva de ausencia de interferencia. No interferencia, estimados, y no dominación son situaciones distinguibles. Puedo ser interferido desde fuera y no siempre ello implica un mal o una expresión de dominación. En cambio, no puede decirse lo mismo sobre el dominio. Esta situación mienta una situación en la cual no puedo desplegar, va contra mi voluntad, determinados proyectos de vida o cursos de acción, porque estaría experimentando una interferencia externa de carácter arbitrario y, por tanto, injustificada. La interferencia de las instituciones públicas, en particular el derecho, no implica necesariamente un ejercicio de dominio sobre los individuos, en la medida en que su accionar viene regulado y delimitado públicamente y pueden ser controlados por los propios afectados como ciudadanos. No bastaría entonces, para garantizar libertad e igualdad de los sujetos ciudadanos, con delimitar negativamente la no interferencia en deseos y preferencias de cada cual, siempre que ellas no entorpezcan a su vez lo que quieren hacer los demás. Así pues, el no ser interferido, liberal, no es garantía de la existencia de no dominación de unos sobre otros. Este ideal quiere moverse hacia una idea positiva de libertad política, es decir, de participación ciudadana en el autogobierno colectivo, como forma de contrarrestar la servidumbre, la dependencia o la esclavitud. El poder ser libre, estimados, implicará poseer márgenes importantes para decidir con autonomía cómo queremos vivir, pero al mismo tiempo siendo conscientes que esa elección no se da en un vacío, sino en tanto y cuanto miembros de una comunidad organizada. Aquello puede efectuarse si seguimos una ya conocida citación de Aristóteles, que decía, comillas, gobernando y siendo gobernados alternadamente por turnos, decía él, cierre de comillas. Tenemos entonces un ideal de libertad como autogobierno y autonomía, expresado en una comunidad autoorganizada en función de ciertos fines. El ideal de libertad como no dominación tiene pues a su base claros andamiajes ético-normativos. Cuando alguien está sometido o dominado por el poder de otro, no solo se verá limitado a ser un medio de la voluntad de otro en una u otra dirección, sino que al mismo tiempo verá disminuida, subordinada o humillada su condición de humana dignidad. De las virtudes públicas. Si se alienta, estimados y estimadas, el autogobierno, la autonomía y por consiguiente la capacidad de participación activa de nosotros como ciudadanos en la cosa pública, ello implicará que tenemos no solo derechos, sino también ciertos deberes para con el todo mayor del cual formamos parte, es decir, deberes relacionados con los intereses del conjunto de la sociedad, para lo cual jugará un rol muy importante en esta óptica la virtud en particular, pero no solamente en su faceta de virtudes públicas. Como sostiene un autor, comillas, una república que se autogobierna solo puede durar si sus ciudadanos cultivan esa cualidad decisiva a la cual Cicerón llamó virtud o vocación pública. Este término se emplea para denotar el espectro de capacidades que cada uno de nosotros tiene que poseer como ciudadano, las capacidades que nos permiten por voluntad propia servir al bien común y de ese modo defender la libertad de nuestra comunidad. Es importante entonces las virtudes o el uso de las virtudes tanto en el dominio privado como público. Se trata de que no será factible una concepción más inclusiva y activa de democracia y política, es decir,
de realización del ideal de libertad como no dominación y autogobierno, sin el adecuado concurso comprometido de los ciudadanos y ciudadanas. Ello marca una diferencia con el accionar liberal, para el cual, mientras menos se vean involucrados en el día a día de los asuntos comunes, mejor. No solo eso, el liberalismo muchas veces termina favoreciendo una despolitización de la vida social y dejando con ello sin tratar las relaciones de poder y dominación existentes en distintos ámbitos de la sociedad. Las instituciones y las leyes que requieren la implementación del ideal de libertad como no dominación se revelan insuficientes por sí solas. Son resortes muertos, como dice otro autor, mecánicos, y solo ganan vida y cobran impulso si se hacen carne en el fondo en los hábitos de los corazones de las gentes. Cierre de comillas. Por eso las leyes y las instituciones tienen que estar sostenidas por hábitos de virtud cívicas y buena ciudadanía, por hábitos, dígase, así dice, de civilidad, si quieren tener alguna oportunidad de prosperar. Se presuponen aquí vasos comunicantes entre el bien privado personal y el bien público o común. El vínculo entre mi comportamiento privado personal y el bien público o común será justamente la virtud. Esto quiere decir que una comunidad en la cual predominen, por ejemplo, el afán de riqueza, la búsqueda de fama, el exitismo o el narcisismo hedonista como modelos de realización individual, estará mucho más cerca de la corrupción y del vicio, y por lo tanto de diversas formas de dominación. Será esa una comunidad política en la cual el interés general o el bien público no encuentra lugar para asentarse, y por ende predominan los poderes fácticos, sectoriales o grupales sin control de la ciudadanía. La reivindicación de la virtud permite diferenciarla del vicio público o privado, cuya presencia distorsiona las posibilidades de un adecuado autogobierno. Los vicios públicos y la corrupción ponen en escena, como decían los griegos, a los idiotas, como le llamaban ellos, a los que viven sometidos a sus intereses particulares, a su egoísmo y que pretenden hacerlos pasar como expresivos de un interés general. O así son las cosas. Leyes buenas, correctas, pertinentes, necesitan de esa combinación entre virtud y libertad. Esto implica que las libertades no pueden ser únicamente el fruto de las leyes externas coercitivas, sino que el poder asumirlas y mantenerlas demanda una disposición a ejercitar de parte de los propios ciudadanos hacia la verdad, la veracidad, podríamos decir, la honestidad, cierta coherencia, cierta reflexividad. Cuarto, de la ciudadanía, la conexión entre ciudadanía y virtudes públicas, el compromiso de cada quien con el bien mayor, ha sufrido cambios importantes. Como es sabido, el ideario liberal separó aguas. Uno es el ciudadano en función de ciertas reglas, otro el mismo individuo, sus caracteres personales y su interés privado. Este dualismo allí no tiene solución aparente. Para sortear esa dualidad, la modernidad liberal adujo la tesis de que cada individuo era alguien que actuaba en lo fundamental, motivado por su propio interés. Interesado primero que nada en sí mismo y luego en la maximización de su utilidad, la cual, entre otras cosas, modificará el lugar de la política, esta situación o concepción, y la valoración del espacio público. De ser considerada la política y el espacio público como actividades valiosas en sí mismas, pasarán a verse como un medio, como un instrumento para el logro de intereses individuales o de maximización. El argumento liberal afirma que ahora las comunidades o las sociedades no son manejables como antes, porque son o muy grandes o muy complejas. A eso le agrega que bastarían los derechos y las leyes para coordinar los intereses contrapuestos de cada cual y que por lo tanto no es necesario ninguna educación ciudadana o promoción de virtudes cívicas en especial. Bien vio esto una gran pensadora política contemporánea, Hannah Arendt, mujer, cuando dijo, comillas, el poder devino la esencia de la acción política y el centro del pensamiento político.
toda vez que fue separado de la comunidad política, la cual se suponía estaba destinado a servir. Cierre de comillas. El modelo actual de ciudadanía es uno que se ha dado en calificar de, comillas, baja intensidad, es decir, reducido a los papeles mínimos que podría tener y acceder un ciudadano o ciudadana. Y esos papeles mínimos se relacionan con un claro reduccionismo electoral. Es ciudadano alguien mayor de 18 años o 16 en condiciones de sufragar en los llamados a votar que se hagan, concejales, alcaldes, parlamentarias, presidenciales u otras. O alguien que esté en condiciones de ser elegible para esos cargos. Es lo que podríamos llamar un ciudadano elector, primordialmente. No solo eso, sino que bajo la égida de la filosofía neoliberista predominante ha pasado a ser considerado como un ciudadano consumidor. Es decir, sus principales reclamos y actuaciones estarían limitadas a su ser consumidor de productos, bienes y servicios y a la exigencia de que la oferta cumpla ciertos estándares. En los últimos 40 años hemos pasado de una idea relativa práctica de una búsqueda de una democracia más ciudadana a una práctica de lo que llama el PNUD, democracia de clientes o de electores. Pero democracia, estimado auditoría de las élites, no van muy bien entre juntas. La teoría de las élites parte de la desconfianza hacia el humano como ciudadano, hacia el conjunto colectivo del soberano popular y sus decisiones. Este puede actuar irracionalmente, puede tomar decisiones equivocadas. No habla desde la ciencia. Por eso entonces el que ser ciudadano tiene que limitarse a actuar cada cierta cantidad de años para elegir de entre la élite, que sabe, o de tal o cual partido, aquellos que dirigirán el gobierno y el Estado por una cierta cantidad de años. Por eso es elitismo, porque solo las élites que saben, instruidas, experimentadas y militantes pueden gobernar. En cambio, una concepción de democracia de ciudadanos quiere recuperar el protagonismo, no en base a sus eventuales conocimientos científicos o técnicos, sino en base a la creatividad que en todos nosotros vive de nuestra razón práctica comunicativa, es decir, basado el compromiso con la cosa pública en el saber creador que mora en todos los humanos y que por su accionar y experiencia crea mundo, cultura material de vida en el día a día, desde el saber cotidiano que ustedes y yo aplicamos por sobrevivir. Ese saber cotidiano, el de ustedes, es la fuente creadora de posibilidades nuevas, cuando puede ser discutido, cuando puede ser traducido en nuevas ideas y formas de ser y hacer. Y a partir de aquí, entonces, ese saber cotidiano de ustedes puede cuestionar, la visión de la política y la democracia como asunto de ingeniería social, como se ha dicho. 14, 15, 16. De la igualdad. El ideal de una libertad como no dominación y autogobierno personal y público requiere entonces de una ciudadanía activa y multilateral que pueda ejercer sus virtudes en el espacio de interés común, pero además que promueva de manera constante una repolitización de la vida social, una lucha por la inclusión, un debate abierto en torno a las relaciones de poder y dominio. Entre esas condiciones para esos desarrollos podemos destacar el lugar que ocupa la necesidad de la igualdad, no solo cívico-política, sino también social, económica y cultural. Aquí ponemos de relieve el hecho de que las preferencias de los individuos se dan y conforman desde un trasfondo en el cual lo que hay son disparidades y asimetrías de poder y de saber, y con ello limitantes en la disposición de información como en las posibilidades reales de incidir sobre los temas de interés común. Si hay disparidades y asimetría en la disposición de diferenciales de poder, entonces se ve lesionado el proceso mismo de participación e implicancia cívico-política de todos. Si de lo que se trata es de potenciar a los ciudadanos en sus capacidades de ejercicio de su potestad participativa, entonces el valor de la igualdad resulta muy importante. Pero la pura igualdad formal en lo político-jurídico se revela ciega ante las desigualdades existentes de facto entre sectores y clases de la sociedad.
Por eso muchos destacan la estrecha conexión que existe entre republicanismo democrático e igualdad económica. Las enormes diferencias de riqueza y poder no son, según esta perspectiva, consistentes con las premisas fundamentales de un Estado democrático republicano. El amor a la democracia en esta óptica, como ya lo decía Montesquieu, es el amor a la igualdad. A diferencia de la óptica liberal y utilitarista, la propuesta de la libertad como no dominación se revela como considerablemente igualitaria. De lo que se trataría de la promoción de un igualitarismo estructural y no solo o únicamente de la igualación de acceso a recursos o bienes materiales. Esto porque las posibilidades del ejercicio de la libertad no dependen nada más del acceso a ciertos recursos, sino al mismo tiempo del valor relativo de los poderes que está en condiciones de ejercer cada cual. Por ello se puede afirmar que este ideal de no dominación es un ideal igualitario, que exige una distribución de los bienes sociales fundamentales más o menos igual. En esa dirección destaca la exigencia para nosotros de instaurar ciertas condiciones materiales de existencia que imposibiliten caer bajo el dominio de otros o impedir el ejercicio de nuestra condición de ciudadanos. Al respecto, hay mucha gente que está trabajando una línea que a mí me ha interesado también, podemos conversarla después a la vuelta, que llaman, sobre todo mis amigos catalanes, la renta básica o el ingreso ciudadano garantizado. Ellos están trabajando hace años ya en el norte y acá en Argentina, en Brasil y en México, en cuanto al sur del mundo, esta tesis de la necesidad de asegurar condiciones materiales de existencia mínimamente dignas para todos en igualdad de condiciones a través de esa renta básica. Si la vida nuestra se agota en conseguir los medios de vida para subsistir ustedes y sus familias, entonces lo demás quedará probablemente fuera de nuestro radio de posibilidades. Por otra parte, el ideal de libertad como no dominación demandará diseños institucionales mediante los cuales pueda ejercerse esa ciudadanía. En particular, procesos y formas de decisión enmarcados en una racionalidad política deliberativa. Una que hable desde y apunte hacia el bien del demos, el pueblo, como eje de su accionar, para lo cual será necesaria determinadas formas de organización y distribución de los poderes y su ejercicio. Se me ocurren por ahora, ustedes las conocen mejor que yo, el control ciudadano, la revocación del mandato de los representantes, el llamado referéndum revocatorio, los presupuestos participativos, la elegibilidad de los cargos principales de la nación, entre otros. Está aquí en juego otra forma de concebir la democracia y la acción pública, más allá de un mero conjunto de reglas de procedimiento aptos para renovar las élites de poder cada cierto tiempo. Sexto, de la justicia. Otro eje conceptual importante tiene que ver con la justicia en un doble sentido. El reconocimiento de todo otro como sujeto de derechos e interlocutor válido pasa por crear condiciones crecientes de justicia política y social. Justicia social. Una sociedad puede llamarse más o menos justa si todos y todos gozan del mismo acceso general a medios materiales y sociales, simbólicos también necesarios para el buen vivir y llevar de manera satisfactoria los planes de vida como individuos autónomos y como miembros de una comunidad determinada, desde el nivel local, regional, nacional, internacional. Un principio de justicia política. En una sociedad que se considere políticamente justa, todos y todas nuevamente deben contar con el mismo poder para contribuir al control colectivo de las condiciones y decisiones que afectan a su destino común. Lo que debemos entender como reflejando un principio de igualdad política y de una génesis de un poder colectivo democrático. Se trata de poder articular ciudadanía cívica, política y social, tres formas de ciudadanía al menos, en igualdad de condiciones. Séptimo, idea de democracia fuerte y sustantiva. Está aquí en juego otra forma entonces de concebir la democracia y la acción pública. Difiere de aquel modo de entenderla como un método, democracia de procedimientos, para escoger los representantes que gobernarán por una determinada cantidad de tiempo, o también
cuando se la ve solo como reguladora de la confrontación de intereses grupales y como una adecuada expresión de agregación de preferencias. Estamos por una idea fuerte de democracia. Una democracia fuerte quiere ser la contraparte de una que se limita a regular aspectos procedimentales y que termina privatizando al ciudadano. Lo que distingue a la política democrática es la posibilidad de una intervención activa, compartida, deliberada sobre nuestro propio destino, sobre lo que resultaría de otro modo el mero subproducto de decisiones de otros y privadas. La autonomía ciudadana buscada no puede darse sin autonomía de la colectividad. La democracia en cuanto régimen es al mismo tiempo el régimen que ensaya realizar en los máximos posibles la autonomía personal y colectiva y el bien común, tal como lo puede entender una comunidad o colectividad determinada. Ella es, la política democrática, movimiento de autoinstitución permanente de la sociedad, que puede cuestionarlo e interrogarlo todo siempre. ¿Cuál justicia? ¿Por qué esta y no la otra? ¿Qué ley? ¿Por qué esta y no la otra? Eso es lo que significa en buena medida democracia. La posibilidad que tenemos permanentemente ustedes y yo de cuestionar e interrogar todos los aspectos que tienen que ver con el orden y la vida en común. 7. Del Estado. No entendemos al Estado como ogro y no interventor, como único responsable de lo arbitrario en la sociedad como se lo entiende hoy. Ligado con una idea fuerte de democracia, se pide y espera más del Estado como expresión de la ciudadanía autoorganizada y autónoma. No se trata de una institución por sobre la comunidad política, extraña y alejada, como ha pasado a delinearlo la razón de Estado moderna. Se trata de un Estado que al mismo tiempo que lucha contra sus formas de dominación presentes en la sociedad, tiene que ocuparse consigo mismo por su accionar. Tiene que ocuparse tanto con lo que se hace en cuanto Estado como por lo que es, tanto por los objetivos cuanto por su forma, por lo cual podrá ser evaluado positivamente el que el Estado sea visto como expresión de una comunidad política que se orienta por objetivos comunes, siempre que sean autónomamente decididos por el conjunto de los ciudadanos en condiciones de igualdad, libertad y bajo la guía de un adecuado proceso deliberativo. Para un republicanismo democrático, el Estado tiene que considerar y respetar las distintas opciones de vida buena. Sin embargo, esto no es lo decisivo. El Estado está obligado a interferir cada vez que el poder fáctico de grupos, personas o empresas, por ejemplo, amenaza disputarle al propio Estado democrático republicano sus prerrogativas de guiar o determinar la dirección de los asuntos comunes. Porque eso entiendo por democracia, la dirección en común de los asuntos comunes. Por lo mismo, resultará algo razonable en esta posición el que el Estado y el ámbito de lo público disponga de herramientas para incidir, por ejemplo, en la educación para una ciudadanía democrática, por ejemplo, en la promoción o cultivo de ciertas virtudes y en el desaliento de otras. Hay cierto tipo de valores cívicos más congruentes con la búsqueda de una libertad como no dominación y de una democracia real, como por ejemplo integridad, solidaridad, simplicidad, honestidad, abnegación, inquietud por la suerte de los otros. Al mismo tiempo, habrá otro listado de vicios y males colectivos, antivalores que contravienen las posibilidades de una ciudadanía comprometida, participativa, inquieta por el destino de los otros. Egoísmo exagerado, ambición exagerada, aspiracionalismo, lujo, particularismo. Estos antivirtudes o antivalores, por llamarlas de algún modo, cuando llegan a ser muy fuertes, provocan inestabilidad en la República. Por eso, una vez que se está de acuerdo en la necesidad de contar con ciudadanos que tengan que ver con el destino común de la República y que para ello es necesario promover ciertas virtudes, entonces el gobierno, el ámbito público, no podría sino verse justificado para desarrollar acciones y políticas que vayan en esa dirección. El Estado y lo público, entonces, están llamados a promover la excelencia y la ciudadanía desde sus propias instituciones, como ahora se ha venido dando, ¿cómo se llama? En el famoso tema de
¿cómo se llama esto que se aprobó hace poquito? La Ley de Educación o de Formación Ciudadana, pero después de como 40 años. Aquí nos demoramos, pero esa es la idea. Por último, porque vamos estando en la hora y ya los he cansado, octavo pilar, octavo eje o noveno, ya no sé, de los derechos humanos y la dignidad. Los derechos humanos tienen que convertirse, reinterpretados en pauta o criterio ético, político, cultural de una nueva ciudadanía. Pero para ello tenemos que sobrepasar la ideología de mercado imperante. Tenemos que avanzar hacia una comprensión de ellos como un proceso social, histórico, cultural, institucional, por medio de los cuales se expresa y avanza a nosotros, la humanidad, en el logro de una sociedad basada en la dignidad de las personas, la promoción de la justicia y el bien común. La singularidad es que los derechos humanos entendidos en sentido dinámico e histórico, es decir, desde los derechos cívico-políticos hasta los culturales y ambientales, pueden funcionar como idea reguladora a través de la cual se expresan de distintas formas las búsquedas y luchas de la humanidad por el acceso a bienes materiales e inmateriales que ensanchan libertades, justicia y dignidad. Los pensamos porque colocan en su centro una ética de la responsabilidad solidaria o, llámela de otra manera, de un bien común que subordina medios y fines particulares. Desde este punto de vista, los derechos humanos podrían ser la expresión de las dinámicas sociales que empujan desde abajo en las sociedades por el logro de condiciones de vida que permitan un adecuado acceso a los bienes fundamentales para una vida digna. De esta perspectiva los podemos convertir en un marco ético-político que nos sirve de crítica y orientación real y simbólica de las distintas prácticas jurídicas, económicas, educativas, culturales, en el esfuerzo nunca acabado, ustedes y mío, y eterno, de alcanzar un orden siempre más justo y libre. En este sentido, los consideramos como paradigmáticos, como una suerte de modelo o criterio ejemplar, desde el cual podemos leer nuestra historia, la historia de Chile, de América Latina y el Caribe, y nuestro porvenir como pueblos. La base, por último, de este paradigma sería la dignidad del humano. La dignidad hace referencia al valor propio incanjeable de cada humano y humana, desde que nace hasta que muere, solo por el hecho de serlo. El humano tiene valor, pero no tiene precio, como decía la canción de Joan Manuel Serrat. Serrat se lo tomó de Immanuel Kant, que ya lo había dicho en el siglo XVIII. La única cosa, entre comillas, que no tiene precio, es decir, que no tiene equivalente monetario, había dicho Immanuel Kant, es el ser humano. A partir entonces de allí se puede proponer lo que un mexicano llamaba el florecimiento humano y su autorrealización, expresado en forma de necesidades, valores y capacidades que viven potencialmente en cada uno de nosotros. El florecimiento humano como el mirador desde el cual sostener esta óptica de derechos humanos y una política y educación democrática en ellos. Sobre esto podemos montar los derechos humanos entonces, tanto los cívico-políticos como los sociales, así como los derechos colectivos, paz, medio ambiente, autodeterminación de los pueblos. Ideario que aparece aún más pertinente si para ustedes y para mí fuera de opción que los derechos de solidaridad pudieran articular libertad e igualdad. Por último, para terminar, les leo algunos artículos de lo que estuvimos pensando aquí con Esteban Valenzuela, por lo menos en el primer apartado, capítulo 1, que dice valores fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad, en esta aproximación a la nueva Constitución. ¿Cómo quedaría esto en artículos, estimados? Muy rápido. Artículo 1, principios para el buen vivir. Qué lindo es soñar, ¿eh? De toda familia, comunidad y nación. Chile es una sociedad que busca construir los valores de libertad, igualdad y fraternidad como destino universal para el buen vivir de todas las naciones, y en particular por nuestra posición geográfica y cultural, aquellas que forman parte del continente latinoamericano. Desde sus raíces en las familias con toda su heterogeneidad y las comunidades que fundan la convivencia social y son superiores al Estado y al mercado. Todos sus habitantes, nacionales o extranjeros, se reconocen iguales en dignidad y derechos.
y no pueden ser discriminados en razón de su origen, sexo, raza, color, posición social o proveniencia. Chile es una república democrática que promueve la conformación de una comunidad política basada en una convivencia plural, respetuosa con la diversidad cultural y que tiene al diálogo y la igualdad en el acceso y ejercicio de la palabra pública, y segoría le llamaban los griegos, como su principal elemento articulador en sus tareas. Artículo 2, le voy a leer algunos nomás porque ya lo pueden ver después. Artículo 2, Estado democrático, soberano y social de derecho. La soberanía emana del pueblo de Chile en su diversidad y expresa sus grandes consensos en su Constitución, la que debe ser aprobada por plebiscito. Chile es una república democrática plena con separación de poderes y aspira a ser un Estado social de derecho, donde se respeten los derechos humanos de todas las personas y se garanticen los derechos sociales. Artículo 3. Se organiza bajo un Estado democrático, regionalizado y plurinacional, que respeta su diversidad, valora a sus pueblos originarios, promueve el desarrollo comunitario y las autonomías territoriales. Artículo 4. Chile ama su diversidad. Es un Estado pluralista con libertad religiosa, sin discriminación social, étnica, nacional, de raza, de género, orientación sexual ni de ninguna especie. Promueve leyes de cuota para incentivar la inserción de minorías en su sistema socioeconómico y político. Su sistema, aquí es el único punto que tengo diferencia con mi amigo, él puso es democrático, representativo y semipresidencial. Yo hubiera puesto democrático, representativo, participativo y semipresidencial, en el que la soberanía recae en el pueblo y se expresa tanto en el presidente de la República electo como en la Cámara de Representantes que pacta el primer ministro y en los gobiernos regionales y municipales. 6. La democracia chilena es también, aquí me corrijo, participativa, donde el poder es controlado por la ciudadanía, ejercida por partidos, organizaciones sociales, cooperativas, sindicatos y por formas directas de consulta, creación de leyes, revocatoria de cargo y plebiscito. La democracia chilena combina las tradicionales poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial con el poder ciudadano, el de los pueblos originarios y la figura del defensor del pueblo, que permite el debido contrapeso entre instituciones estatales, mercados y sociedad civil. 7. Chile es un país pacífico, latinoamericanista y fraterno, igual que ahora, que promueve el diálogo, la cooperación internacional y la integración cultural, social, económica y política. Artículo 8. El país promueve una economía solidaria con diversas formas de propiedad donde prime el bien común y que todas las personas tengan un empleo útil e ingresos para su vivir dignos. Se combina el emprendimiento con un Estado con democracia tributaria y redistributiva, control de los recursos naturales y sindicalización obligatoria. Artículo 9. Su modelo social y económico busca la plena sustentabilidad en armonía con el medio ambiente, con respeto por la vida vegetal y animal, asegurando la proyección de los recursos entre generaciones y el uso racional de los mismos con energías renovables y alimentación sana. 10. La corresponsabilidad para construir una sociedad de vida buena implica derechos y responsabilidades de todos. Cumplir las leyes, pagar los impuestos, votar, respetar los derechos humanos del otro, realizar trabajo voluntario, cuidar el medio ambiente y a los animales, participar en el cuidado de niños y ancianos, ser protagonistas de la sociedad. Artículo 11. En el territorio de Chile tienen derecho tanto las personas como los animales y el medio ambiente. Animales, árboles y plantas, el aire, la tierra y el agua como sujetos de la creación no están subordinados a la acción humana, la que tiene que respetar la diversidad de la vida. Artículo 12. En Chile son ciudadanos con derecho y obligación a votar todos los chilenos y residentes con más de 5 años en el país durante la última década, mayores de 16 años que vivan en el territorio nacional o en el extranjero. Por último, 13, día fatal, artículo 13. La totalidad de los recursos naturales y minerales, metálicos y no metálicos pertenecen al Estado, estando prohibida su privatización. El agua es un bien público en todas sus fases.
siendo controlada por el Estado y su uso público regulado por ley, privilegiando a las comunidades vulnerables para asegurar su sustentabilidad. La minería de todos los chilenos y todo yacimiento de grandes proporciones será explotado por el Estado y sus empresas, pudiendo concesionar o asociarse con privados hasta un máximo del 49% de las mismas. Como les digo, soñar no cuesta nada. Muchas gracias.